Bienvenidos una vez más a nuestro canal, el refugio donde la llama de la pasión por las telenovelas de Turquía nunca se extingue. Hoy, como ya habrán anticipado por el título, nos embarcaremos en una travesía de emociones desbordantes, intrigas que cortan la respiración y decisiones cruciales que alterarán para siempre el destino de nuestras parejas más queridas. ¿Reconciliaciones que sacuden los cimientos o guerras declaradas que dejan cicatrices imborrables? Esa es la interrogante que nos guiará hoy, mientras diseccionamos algunas de las series que nos han mantenido en un constante vaivén emocional, al borde mismo del asiento. Prepárense para un viaje épico repleto de drama, romance arrebatador y, por supuesto, esa intensidad que solo el corazón turco puede ofrecer. Antes de sumergirnos en este mar de emociones, les extendemos una vez más nuestra invitación a ser parte activa de esta comunidad. Su apoyo es el combustible que impulsa nuestra creatividad, el aliento que nos permite seguir compartiendo nuestra pasión. Así que si disfrutan de este contenido, les pedimos encarecidamente que se suscriban, activen la campana para recibir notificaciones y no perderse ni un solo vídeo, y por supuesto, que nos regalen un like que nos indica que vamos por el camino correcto. Ahora sí, iniciemos este maratón de sentimientos. Hoy nuestro foco estará puesto en esos instantes bisagra, esos momentos trascendentales donde el amor se encuentra en la encrucijada, debatiéndose entre la redención más profunda y la destrucción más absoluta. Un auténtico campo de batalla sentimental donde las emociones son las armas y los corazones, los contendientes. Y para este análisis minucioso, hemos seleccionado 3 series que, a nuestro juicio, ejemplifican a la perfección esa danza de sentimientos, ese vaivén constante entre la dicha y el dolor: Amor en blanco y negro, Erkay y Sefirin Kazeta. Cada una de ellas nos ha regalado momentos de tensión que nos han dejado sin aliento, destellos de esperanza que han iluminado la oscuridad y también, por qué no decirlo, instantes de puro sufrimiento que nos han hecho empatizar profundamente con sus personajes, llevándonos por un camino lleno de giros inesperados, de sorpresas que nos han dejado con la boca abierta. Así que ajustense los cinturones, porque vamos a emprender juntos este viaje al corazón mismo de Turquía, donde la pasión se mezcla con la tragedia, y el amor lucha por prevalecer. Comencemos nuestro análisis con Amor en blanco y negro, o Siyabe Yazask en su idioma original, una serie que se mueve con soltura entre las coordenadas del drama romántico, pero que también se atreve a coquetear con la acción, creando una combinación explosiva que la convierte en una propuesta irresistible. En esta trama nos encontramos con Asli, una joven doctora que ha consagrado su vida a salvar vidas, un faro de luz en un mundo de oscuridad, y Ferhat, un hombre taciturno y peligroso, un sicario con un pasado que pesa como una losa. Sus vidas, tan diferentes como el día y la noche, se entrelazan de la manera más inesperada. El destino, caprichoso e impredecible, decide unirlos a través de un chantaje, obligándolos a contraer matrimonio. Lejos de ser el inicio de un cuento de hadas, esta unión forzada se convierte en un auténtico campo de batalla, donde los sentimientos chocan y las emociones se desbordan. Los actores principales, Birce Akalay, quien se mete en la piel de Asli, y Ibrahim Çelikkol, quien da vida al enigmático Ferhat, nos regalan una química en pantalla simplemente electrizante, una conexión palpable que nos hace creer, de verdad, en un amor que florece en medio de la más profunda oscuridad. ¿Por qué esta serie resulta tan relevante para nuestro tema de hoy? Precisamente porque nos muestra cómo el amor, esa fuerza indomable, puede abrirse paso incluso en las situaciones más adversas, en los escenarios más sombríos. Ferhat, con su alma atormentada, debe enfrentarse a la disyuntiva de entregarse al amor que siente por Asli, un amor que lo transforma y lo obliga a enfrentarse a sus propios demonios, o permanecer atado a su pasado, a la cadena de venganza y dolor que ha marcado su existencia. Las reconciliaciones son explosivas, momentos de una intensidad que corta la respiración, pero las peleas son igualmente desgarradoras, combates emocionales que nos dejan sin aliento. Es un juego constante de acercamiento y alejamiento, una danza de sentimientos que nos mantiene en vilo, esperando ansiosamente el próximo movimiento. Un dato interesante de esta serie es la ambientación, ese juego de contrastes entre lo blanco y lo negro, la luz y la sombra, que refuerza el conflicto interno que experimentan los personajes, esa lucha entre el bien y el mal que se libra en sus corazones. Y por supuesto, la banda sonora, una joya musical que complementa a la perfección las emociones que nos transmite la historia, elevando cada escena a un nivel superior de intensidad. Amor en blanco y negro es, sin duda, un claro ejemplo de cómo una relación puede pasar de la guerra declarada más feroz a una reconciliación explosiva, y viceversa, en un ciclo que se repite una y otra vez, manteniéndonos al borde de nuestros asientos.
Ahora elevemos la intensidad con Erkai, una serie que ha conquistado corazones en todos los rincones del mundo, y que, como bien saben sus fieles seguidores, es un torbellino de drama, romance y venganza, una combinación que resulta irresistible. La historia se centra en Reyyan, una joven inocente y bondadosa, que vive en un mundo regido por las tradiciones y las costumbres ancestrales, y Miran, un hombre atormentado por su pasado, un alma herida que busca venganza contra la familia de Reyyan, a quien es culpa de la tragedia que marcó su vida. La actuación de Ebru Sain como Reyyan y Agnanthu como Miran ha sido aclamada por la crítica y el público por su capacidad para transmitir la intensidad de las emociones, la pasión que se enciende entre ellos, pero también el dolor y el sufrimiento que los acompañan. En esta serie el amor nace en medio de la hostilidad, en un contexto marcado por la enemistad entre dos familias, una oposición implacable que amenaza con destruirlo todo. Miran se debate entre el deseo de venganza, un sentimiento que ha consumido su vida durante años, y el amor que comienza a sentir por Reyyan, una joven que representa todo lo que él creía odiar. Por su parte, Reyyan lucha por comprender el verdadero motivo del sufrimiento de Miran, el secreto que se oculta tras su frialdad, dispuesta a todo por el hombre que ama. ¿Por qué es esta serie tan relevante para nuestro tema? Porque en ella somos testigos de una guerra abierta entre dos familias, un conflicto que arrastra a nuestros protagonistas a un torbellino de dolor y sufrimiento, poniendo a prueba la fuerza de su amor. Las reconciliaciones son escasas y fugaces, instantes de paz que se esfuman rápidamente, ya que la desconfianza, las intrigas y los secretos siempre están presentes, amenazando con hacer estallar la precaria calma. Cada paso adelante que dan nuestros protagonistas es seguido de dos pasos hacia atrás, creando una montaña rusa emocional que nos mantiene enganchados, sufriendo y gozando con ellos. Un dato interesante de Erkai es la importancia que se le da a la cultura y las tradiciones turcas, especialmente en las zonas rurales de Mardin, donde se rodó gran parte de la serie. La banda sonora, con sus toques melancólicos y tradicionales, potencia el drama y la intensidad de la historia, acompañando cada escena y elevando las emociones a su máxima expresión. Erkai es un claro ejemplo de cómo el amor puede ser una fuerza poderosa, capaz de superar incluso la venganza más arraigada, aunque el camino sea tortuoso, esté lleno de espinas y obstáculos que parecen insuperables. Las reconciliaciones son como oasis en el desierto, momentos de paz que se disfrutan con mucha intensidad, sabiendo que la tormenta está a punto de regresar, que el drama siempre está al acecho. Y para cerrar este análisis explosivo de reconciliaciones y guerras declaradas, nos adentramos en el universo de Sefirin KZ, o La hija del embajador en español, una serie que nos ha regalado momentos de gran dramatismo y romance, de esos que te dejan sin aliento y con el corazón en un puño. La historia se centra en Nare, una joven valiente y decidida, una mujer de carácter que no se deja amedrentar por nada, y Sankar, un hombre orgulloso y apasionado, un alma noble pero marcada por el destino. Sus caminos se cruzan en un amor de juventud que es truncado por las circunstancias, una separación que deja heridas profundas en ambos. Los actores principales, Neslihan Atagul como Nare e Gina Kurek como Sankar, nos brindan interpretaciones magistrales, actuaciones que nos hacen sentir en carne propia cada uno de los conflictos, cada uno de los vaivenes emocionales que experimentan sus personajes. Después de años separados, el destino, siempre caprichoso, vuelve a unirlos, pero el pasado, como una sombra oscura, no los deja en paz. Los secretos que se ocultan bajo la superficie, los malentendidos que crecen como malas hierbas y las heridas del pasado amenazan con destruir cualquier esperanza de reconciliación. ¿Por qué esta serie resulta tan relevante para nuestro tema? Porque en ella somos testigos de cómo la falta de comunicación, el silencio que se impone y los traumas no resueltos pueden llevar una relación al borde del abismo, empujándola hacia la destrucción más absoluta. Las peleas son intensas, los reproches constantes y las dudas acechan en cada rincón, como demonios que se alimentan de la incertidumbre. El amor se pone a prueba una y otra vez, desafiando su propia existencia, y la pareja debe decidir si luchar por su futuro, si apostar por la esperanza, o dejar que el pasado los consuma, que los arrastre hacia la oscuridad. Un dato interesante de Sefirin KZ es el tratamiento de temas tan relevantes como la violencia de género y el machismo, problemáticas que son recurrentes en la historia y que generan debate entre los espectadores, invitándolos a reflexionar sobre estos temas tan importantes. La banda sonora, con sus melodías melancólicas y emotivas, complementa a la perfección la atmósfera de la serie, potenciando el drama y haciéndonos vibrar con cada escena. Sefirin KZ nos muestra cómo incluso el amor más profundo, ese sentimiento que parece invencible,
puede verse empañado por las heridas del pasado, por los fantasmas que nos persiguen y que, si no se enfrentan, pueden terminar destruyendo incluso la relación más sólida. Las reconciliaciones, cuando se dan, son un respiro para la audiencia, un momento de paz que se disfruta con ansia, pero siempre existe la sensación de que algo podría salir mal, de que el drama está a la vuelta de la esquina, dispuesto a saltar sobre nosotros en el momento más inesperado. Hemos llegado al final de este recorrido por 3 series turcas que nos han demostrado que el amor puede ser un campo de batalla, un lugar donde se libra una lucha constante entre la esperanza y la desesperación, pero también una fuente inagotable de esperanza, un faro que nos guía en la oscuridad. Hemos sido testigos de reconciliaciones explosivas que nos han dejado sin aliento, guerras declaradas que nos han roto el corazón y almas que luchan por perdonar y ser perdonadas, por encontrar un camino hacia la redención. Amor en blanco y negro, Erkay y Sefirin Kazeta son solo una pequeña muestra del vasto universo de emociones que nos regalan las telenovelas turcas, historias que nos atrapan con su intensidad y su capacidad para hacernos reflexionar sobre el amor, el perdón y la capacidad del ser humano para superar incluso las peores adversidades. Ahora, queremos conocer su opinión, queremos saber qué piensan ustedes. ¿Cuál de estas series los ha mantenido más al borde del asiento? ¿Cuál es su pareja favorita y por qué? Dejen sus comentarios abajo, estaremos encantados de leerlos, de debatir con ustedes sobre estos grandes dramas turcos y de compartir nuestras pasiones. Antes de despedirnos, les recordamos una vez más que su apoyo es vital para nosotros. Si disfrutaron de este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y, por supuesto, suscribirse a nuestro canal, activando la campanita para no perderse ni un solo vídeo. Sigan disfrutando de este universo de emociones que son las series turcas, y recuerden que aquí siempre encontrarán un lugar para compartir su pasión y descubrir nuevas historias. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima y gracias por acompañarnos en este viaje por el corazón de Turquía.